Era una niña que nació con una parálisis cerebral. Los médicos de aquel entonces le dijeron que no iba a poder andar, no iba a poder valerse por sí misma, no iba a poder hacer muchas cosas. Por suerte se equivocaron. Cuando empecé a ir al colegio, pues no podía seguir en ese colegio. Empecé a ir a un colegio normal, no podía seguir el ritmo de las clases. Entonces me mandaron a un colegio para educación especial y allí pues yo no quería estar, porque claro, no era mi sitio. Allí encontré un profesor, me dijo: nena, tú vales mucho, como Pedro Almodóvar a Carmen Maura, y me dijo que yo tenía que sacar el graduado escolar, tenía que hacer mi vida normal y que tenía dotes para ello, y que me preparó un plan de estudios para mí solo, para que en 2 años hiciera 3 cursos. ¡Wow! De ahí me fui luego a sacar una carrera, unas oposiciones. He perdido la cuenta de las veces que me he caído, de las veces que me han dicho que no, porque también esa es otra cosa en la que soy experta, en la resiliencia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Detrás del Miedo. En esta ocasión tenemos a una persona a la que le dijeron: no vales nada, no vas a lograr nada en la vida. Pero ella, a pesar de las expectativas que tenían el resto de las personas que le rodeaban, que eran nulas, ella, cuando le quedaban 3 años de educación secundaria, lo sacó en 2. Se sacó una carrera, unas oposiciones, y hoy nos demuestra que sí es posible, aunque todo indique que no y que debes abandonar. Transitaremos por miedos típicos como a sentirse rechazada, a no sentirse querida, amada, a sentir que no vales para nada y a sentir que te vas a quedar solo, sola, el resto de tu vida. Tenemos aquí el placer de tener a Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues yo aquí muy bien. Encantado Me alegro, me de alegro. hacer esta entrevista. Ok, sí, después de toda la odisea que hemos tenido para conseguir estar aquí los dos, madre mía, Sí, sí. yo encantado. Bueno, la primera pregunta así ya directamente que te quería lanzar es: ¿qué es para ti el miedo? El miedo. Pues para mí el miedo es una emoción que además es la más paralizante, Ujú. y la única que, si no afrontas el miedo crece. Ok. Y bueno, vamos a poner un poco a la gente aquí en situación para que se ubiquen un poco, ¿no? Y yo quería preguntarte, para empezar un poquito por el inicio, ¿cómo era Paloma cuando era pequeña? Era una niña que nació con una parálisis cerebral. Los médicos de aquel entonces le dijeron que no iba a poder andar, no iba a poder valerse por sí misma, no iba a poder hacer muchas cosas. Por suerte se equivocaron. Cuando empecé a ir al colegio, pues no podía seguir en ese colegio. Empecé a ir a un colegio normal, no podía seguir el ritmo de las clases. Entonces me mandaron a un colegio para educación especial y allí pues yo no quería estar, porque claro, no era mi sitio. Allí encontré un profesor, me dijo: nena, tú vales mucho, como Pedro Almodóvar a Carmen Maura, y me dijo que yo tenía que sacar el graduado escolar, tenía que hacer mi vida normal y que tenía dotes para ello, y que me preparó un plan de estudios para mí solo, para que en 2 años hiciera 3 cursos. ¡Wow! De ahí me fui luego a sacar una carrera, unas oposiciones. He perdido la cuenta de las veces que me he caído, de las veces que me han dicho que no, porque también esa es otra cosa en la que soy experta, en la resiliencia. Y ahora, pues después de unos cuantos años trabajando en un hospital, pues me he dado cuenta de que, bueno, no comparto los métodos que utiliza para curar a las personas, Sí, porque ya sabes que vas al médico y te dan una pastilla, y después esa pastilla te destroza pues el hígado, los riñones y otras cosas. Sí, te cura de momento, pero no al kit de lo que te pasa. claro. Y entonces ahora estoy emprendiendo, Ok. con mi idea de ponerme por mi cuenta. Ujú. Y esa es mi vida de hoy. Ok, vale. Te quería preguntar ¿cuál dirías tú que fue el momento más duro en tu vida cuando sentiste que no era suficiente por el hecho de tener la parálisis? Pues de que no era suficiente. Es que bueno, he estado mucho tiempo creyéndome que no era suficiente, que no era valiosa, pero todo ocurre por algo, porque cuando yo estaba en el colegio de educación especial, pues resulta que ahí asesinaron a mi padre, y yo, como soy la mayor de 7 hermanos, pues
mi madre cayó en una depresión muy gorda porque, claro, era el amor de su vida y pues yo me tocó ayudar a sacar a mis hermanos adelante. Entonces ahí me di cuenta ya de lo valiosa que era. Tuve que ayudar a mi madre a sacar a mis hermanos adelante. Ujú. Porque mi vida, pues eso, se convertía en una barca de remos en mitad del océano Atlántico. Entonces ahí fue, yo creo que uno de los peores puntos. Y bueno, como has comentado antes, que bueno, que no te gustó, no te gustaba cómo se trataba a los pacientes, ¿no? En el hospital y todo eso, me surgía a mí la pregunta de, ¿tú en qué momento te diste cuenta que cuidar a la gente como lo hacías tú en el hospital ya no era para ti lo que tú querías hacer en la vida? Yo me di cuenta hace tiempo ya porque yo estudié que Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, si ya lo decía Hipócrates en el año 400 y pico antes de Cristo, yo decía siempre, ¿por qué no se utiliza esta idea? Porque sería mucho más fácil enseñar desde los colegios a hacer el deporte, el descanso, la importancia del deporte, el descanso, la alimentación, todas esas cosas para llegar a una vejez con mejor calidad de vida. Pero es que, claro, la industria farmacéutica es una de las industrias más poderosas de este mundo. Y entonces, pues no interesa. Interesa tenernos enfermos, adictos y dependientes. No, yo corroboro contigo. Además, mi madre ha estado trabajando hace ya tiempo que no trabaja, pero bueno, estuvo mucho tiempo trabajando en un herbolario, vendiendo productos naturales y todo eso. O sea que yo te entiendo perfectamente, la verdad. Y tú, ¿qué dirías, qué parte de ti dirías tú que murió el día que dejaste de sobrevivir y empezaste a vivir la vida? ¿Sabes? Que empezaste a decir, bueno, da igual, si yo no soy suficiente, no pasa nada, yo tengo algo que aportar, ¿no? Yo, bueno, yo hasta hace muy poquito realmente no podía contar mi historia, pues me daba vergüenza admitir que yo había estado en un colegio de discapacitados. Entonces aprendí a través de mis mentores, de varios mentores que he tenido yo, que contar la historia, pues aparte de que la cuentas, la sanas, te hace sentir más fuerte porque además puede impactar a muchas personas. Y bueno, pues ahí empecé a sanar mi historia, aprender a contarla, a perdonar a las personas que me habían hecho tanto daño porque hicieron lo que sabían y lo que pensaban que era mejor para mí. Y bueno, pues yo decidí que era mi forma de poder ayudar al mundo. Ok, yo para que nos podamos meter más de lleno y la gente se ponga aquí un poco en situación, realmente, para que la gente lo pueda entender un poco, ¿no? La gente que no lo hemos vivido como tú, ¿de qué manera dirías tú, a lo largo de tu vida, dirías tú que te ha limitado tener la parálisis? Para que la gente lo pueda entender un poco mejor. Yo diría que no me ha limitado. O sea, yo desde que cambié la idea de que no me limitara para nada, porque yo hacía todo lo que hacían los demás, porque cuando tú metes los límites están muchas veces en la cabeza. Cuando creemos que no podemos, no podemos de verdad. Pero si lo intentamos, seguramente podremos. Ok. Yo a lo que me refería yo, para que la gente lo pudiera entender un poco, es exactamente qué es lo que, cómo explicarlo yo. Imagina, ponemos situación, imagínate una persona como yo, una persona como tú, para que la gente lo podamos entender, que realmente, a ver, si me explico yo bien, ¿por qué te decían a ti que no ibas a andar? Y al final sí, como podemos ver, sí andas. Supongo que por desconocimiento, porque los médicos siempre se ponen en lo peor. Cuando tienen que dar un diagnóstico siempre se ponen en lo peor. Y claro, hace 58 años que es cuando yo nací, pues no había ni ecografías ni nada de esas cosas. Las mujeres casi no iban al ginecólogo y no se sabía mucho. Yo me acuerdo de cuando yo era pequeña una vez que fuimos en el pueblo de mis abuelos, había un periódico que se llamaba El Caso, en el que era muy sensacionalista y aparecían casos de personas que las habían encerrado en las cuadras con los animales por tener discapacidad, porque eran considerados como castigo de Dios. Madre mía. Entonces, en 50 años más o menos, de pasar de ser castigos de Dios a ser personas con derechos y deberes y con todas las cosas del mundo, pues fíjate en qué poco tiempo hemos cambiado esa mentalidad. Y todavía queda mucho. Wow, me has dejado un poco flipando, la verdad, ¿eh? Con esa historia yo. Yo le pregunté a mi madre y a mi abuela, claro, porque no entendía eso que hubieran encerrado. Y me decían que es que, claro, antiguamente en los pueblos, en las aldeas, no sabía leer ni escribir nada más que el cura, el médico, el maestro y para allá de contar. Entonces, claro, si iban al cura a contarle eso, pues, y el cura les decía que era un castigo de Dios, pues se lo creían a pie juntillas. Ok. ¿Y tú cuál dirías que ha sido ese miedo que a ti te ha acompañado
¿no? Y ahora ya, pues como que ya no te afecta tanto como hace años atrás. Pues ese miedo, pues no sé, a lo mejor a creencias que yo tenía, a pensar que no soy suficiente, Sí. a no saber cómo actuar ni cómo hacer las cosas, porque te enseñan que si estudias, si tienes un título, puedes hacer más cosas, estás más capacitado. Pero claro, yo cuando conocí a mi mentora, Gabriel Gorce, que él dice que todo está en tu historia, todas las herramientas y todo lo que tú tienes está en tu historia, siempre se sale de todos los hoyos, con las herramientas que tienes en el hoyo, incluso aunque sea pedir ayuda, pero siempre hay personas y cosas que te van a ayudar. Nada ocurre por casualidad, todo ocurre por algo, para que tú te des cuenta de algo. Y para la gente que no lo hemos vivido, pero bueno, cada uno tiene sus cosas, buenas, malas. ¿Cómo a ti, tú cómo dirías a día de hoy que a ti te afectaba cuando cuando tú veías que la gente pues no te trataba como trataban a otras personas de tu alrededor? Pues a mí el principio es que yo nunca me he excluido de los sitios porque yo decía, yo puedo, tardaré más o tardaré menos en hacer las cosas, pero las hago. O necesitaré más ayuda o lo que sea, pero yo las hago. Y pues eso, yo estoy consiguiendo muchas cosas ahora. Entonces, fíjate, el otro día tuve una conferencia con más de 100. Bueno, al final me dijeron que habían sido más de 140 y que 7 personas se hayan animado a agendar cita conmigo para que yo las ayude a resolver problemas. Bueno, buena noticia, ¿eh? Sí. Yo, escuchándote, me ha surgido una duda, una pregunta, y es, ¿a ti cómo te veían a ti los pacientes en el hospital? ¿Qué me refiero? ¿Te trataban bien o cómo? Me trataban, bueno, estupendamente. Yo con los pacientes, yo siempre, como siempre trataba ya desde el tú puedes, esto es una situación pasajera y se va a solucionar. Incluso cuando estaba librando y eso, me decían, es que te hemos echado de menos, porque además yo siempre entraba con una sonrisa en la cara y contando algún chascarrillo, algún chiste, Porque cuando tú intentas quitarle hierro a lo que pasa, es mucho más fácil conectar con las personas y que colaboren. Yo, como nos has comentado aquí, que dejaste tu trabajo en el hospital y luego te fuiste a emprender. Bueno, todavía no lo he dejado, todavía sigo. Ah, vale, vale. Bueno, en tu nuevo emprendimiento, ¿no? Que estamos aquí hablando, que recientemente hay 7 personas que han confiado en ti, ¿no? Por lo que estamos escuchando. Cuando empezaste con este nuevo proyecto, ¿tú pensabas que la gente se iba a reír de ti, que no, que iban a confiar en ti? ¿Cómo lo vivías? Yo pensaba que quería ayudar a la gente, pero de otra manera. Porque la gente que está todo el día pues, la víctima, todo el día quejándose, todo el día. Hay mucha, porque yo lo veo muchas veces en redes sociales, sobre todo. Si tú no sales de la frustración, no sales de estar todo el día quejándote, no eres feliz y no vas a conseguir nada si estás todo el día quejándote. Entonces, claro, el primer paso es salir de la frustración, porque cuando te estás quejando es que algo te está frustrando. Y siempre tienes dos opciones, o tirar la toalla o decir, venga, yo puedo, seguimos para adelante. Porque tú imagínate si los grandes inventores de esta época tuvieron que fallar un montón de veces para hacer las cosas. Si Thomas Edison, por ejemplo, cuando le preguntaban en las entrevistas, él decía que había fallado más de 1000 veces en hacer la bombilla. Pero él decía que había encontrado que no había fallado más de 1000 veces, sino que había encontrado más de 1000 maneras de no hacer la bombilla. Y si no, ahora no estaríamos hablando aquí. Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, pues fue porque se le olvidó una placa de cultivo fuera de la nevera y entonces vio que había crecido un hongo y entonces se puso a investigar qué era aquello lo que había crecido y descubrió la penicilina. Pues te voy a decir una cosa, no sé si tú lo has escuchado, pero justo ahora que has nombrado aquí a Thomas Edison, yo lo escuché hace poco, que resulta ser que él cuando era niño, ¿no? Pues estuvo un tiempo en el colegio y lo echaron del colegio, pero para echarlo le enviaron una carta a su madre, ¿no? Y cuando la madre le dio la carta al chiquillo, le dijo, oye, que han dicho que no puedes ir al colegio porque eres demasiado listo para ir al colegio, ¿sabes? Ya no tienes nada que aprender en el colegio. Y, claro, con el tiempo, pues la madre fue la que tuvo que educar a él y luego, pues ya lo que hemos hablado, ¿no? Que inventar la bombilla y tal. Y cuando era ya más adulto, se supone que él encontró, cuando ya su madre no estaba viva y todo eso, encontró la caja donde estaba aún la carta aquella y la leyó y lo que realmente ponía era
que al niño lo expulsaban porque, bueno, porque consideraban que no estaba capacitado para ir al colegio a estudiar, ¿no? Con los demás. Entonces yo cuando la escuché esa historia dije, wow, o sea, esto es increíble, ¿no? Sí, y muchos así, porque Walt Disney le echaron de no sé cuántos periódicos porque no sabía dibujar. A J.K. Rowling también la echaron no sé cuántas veces de Harry Potter para atrás porque no valía para... Hasta que encontró a alguien que sí creyó en ella. J.K. Rowling era disléxica. Bueno, y tú ahora mismo, ¿qué le dirías a toda esa gente que en algún momento te dijeron, no, por aquí no puedes ir, no, tú no lo vas a conseguir, tú no sé qué? ¿Qué le dirías ahora? Le diría que les he perdonado a todos porque realmente no me han hecho más que ser más fuerte, más que ir con más ganas a conseguir las cosas. Claro. Si nos está oyendo alguna madre, alguien que tenga un niño con discapacidad o un familiar con discapacidad, que sepan que se puede lograr todo lo que quieran, se puede lograr. De hecho, fíjate tú, hace un año casi, que hemos pasado unos Juegos Olímpicos y unos Juegos Paralímpicos. Sí. Y gente sin piernas, sin brazos, sin eso, ha conseguido muchas más medallas que los normales. Sí, sí, no, efectivamente. Y son los que menos se ven en comparación con los otros. O sea, imagínate. ¿Por qué? Yo quisiera saberlo, porque yo creo que son igual, para mí son igual de importantes, o incluso más, ¿sabes? Pues ahora pongámonos en situación que terminamos la conversación y justo tú sales de la habitación donde te encuentres ahora, abres la puerta y justo estás viendo a la Paloma cuando era niña en esa habitación donde ella estuvo. Sí, en esa habitación de cuando tú eras niña, con la cama, la decoración, todo como tú lo tuvieras cuando eras pequeña. ¿Qué sería lo primero que tú le dirías a esa Paloma? Que todo se puede lograr. Todo si uno se lo propone, se logra. Si uno es perseverante, es resiliente y todo, se logra. Ya le has dicho todo esto y estás justo a punto de cerrar la puerta. ¿Qué mensaje tú le mandarías, sabiendo por todo lo que has tenido que pasar hasta el día de hoy? ¿Qué mensaje así de ánimo tú le mandarías? Pues que aunque le digan que no puede, aunque le digan que no sirve, aunque le digan cualquier cosa que le digan, que no crea en esas personas porque que acepte las críticas, porque las críticas lo que te hacen es hacerte más fuerte. Y también se lo diría a todas las personas que estarán viéndonos, que los haters en internet son gente que probablemente te tenga envidia por no haber conseguido lo que tú estás consiguiendo. Por no atreverse a hacer lo que tú estás haciendo. Y que pasen de ellos porque además son tus fans confundidos y pueden ser tus mejores clientes luego. Pues ya sabéis, si hay alguien que lo está pasando mal en el colegio, donde en cualquier ámbito, aquí tenemos el mayor ejemplo de superación que he visto yo hasta ahora en mi vida, la verdad. Esta mujer, o sea, nos lo ha demostrado. Le han dicho un montón de veces que no lo iba a conseguir, y aquí está, con su proyecto, 7 personas han confiado en ella, por lo que hemos escuchado antes, o sea que se puede. Como dice ella, tardarás más, tardarás menos, pero se puede. Sí, sí, porque siempre he dicho, mira, yo cuando he visto los Juegos Olímpicos, yo veía las entrevistas que hacían a los entrenadores y decían que la gente con discapacidad no es que tuviera más posibilidades que los otros, sino que directamente les decían algo, iban y lo hacían, sin pensarse, sin excusas, sin pensárselo dos veces. Iban y lo hacían. Sino que a veces a lo mejor incluso se esfuerza incluso más, ¿no? Que la gente que no tiene ningún problema, por decirlo así, ¿no? Sí, decían. Simplemente es que van y lo hacen. Y no se ponen excusas de ninguna clase. Pues la verdad, Paloma, ha sido un placer que te hayas aquí abierto, nos hayas contado un poco de tu historia. Y yo quería terminar con un texto para cerrar todo esto como reflexión final. Y voy a proceder aquí a leerlo, a ver qué opinas. Y dice así: creo que la magia de las personas es que nos encontramos cuando más nos necesitamos. Llegamos a la vida de alguien para volver a darle sentido a algo que no lo tenía, para curar lo que alguien rompió, para hacer brillar de nuevo a alguien, para que conozca partes suyas que nunca llegó a ver, para pintar la vida del otro de colores y, en resumen, para volver a hacernos felices. Y es que las personas que son mágicas llegan a nuestra vida y parece que lo han estado siempre, quizás porque llevábamos esperando esa magia toda la vida. No, efectivamente, tú has llegado aquí cuando tenías que llegar. Mi mentor Carlos dice que cuando el alumno está preparado aparece el mentor, aparece el maestro.
Bueno, lo has dicho tú antes, ¿no? Pero yo, para ya cerrar completamente, así expresamente, ¿tú qué le dirías a todos esos niños, a todas esas personas que ya lo has comentado un poquito antes, ¿no? Pero que están en el colegio, que pues dicen, Buah, yo no quiero ir al colegio porque no me siento bien en el colegio, o por el motivo que sea, se sienten como tú alguna vez en tu vida que no encajabas en un sitio, ¿no? Pero al final ya hemos visto que pues, no hay ningún problema, ¿no? Que se puede también. Así como mensaje final directamente para esas personas que lo están pasando un poco mal, ¿tú qué les dirías con tu experiencia? Yo les diría que se dejen ayudar, sobre todo. Que se dejen ayudar porque todos tenemos necesidad, todos tenemos necesidad de ser ayudados y de ayudar a la gente. Y todos podemos ayudarnos unos a otros, desde el más pequeño, desde el bebé que ha nacido hoy mismo, hasta la persona más mayor que te puedas imaginar. Todos necesitamos un tipo de ayuda u otra. Solamente hay que dejarse ayudar, pedir ayuda si es necesario, porque lo importante no es lo que haces con tu discapacidad, no haces nada. Para empezar, lo haces todo con tus otras capacidades. Un hecho en la vida no determina el resto de tu vida. Lo importante es lo que haces con el resto de tu vida. Sí, para que la gente lo situemos, dirías que esto pasa como cuando alguien se queda ciego, por ejemplo, que yo tengo mi familia, a mi tío y a mi abuelo, que se quedan ciegos, pero luego potencian los demás sentidos, ¿no? Digámoslo así. Sí, mi mentor Gabriel Goce es ciego le dijeron desde los 5 años, a los 5 años le dijeron que se iba a quedar ciego. Después ha sido medallista paralímpico en esquí adaptado. O sea, medalla de bronce en los Juegos de Sochi de 2014. Subcampeón de España de no sé qué. Ahora se negó a seguir trabajando por cuenta ajena porque le ofrecieron también un kiosco de la ONCE, estar vendiendo cupones en un kiosco de la ONCE. Ha sido cantante, ahora está ayudando a personas a montar sus negocios desde su propia historia, desde cada uno su propia historia, desde encontrar tus propias herramientas y tu propio valor en tu propia historia. Y la verdad es que el tío es un crack. Bueno, no es un mentor, es un entrenador. Pues yo, de verdad, como te he dicho antes, un placer haberte tenido por aquí. De verdad, tu historia es un ejemplo pues de no quedarse hundido y triste ahí. Tengo una discapacidad, no sé qué, ya no hago nada con mi vida. No, tú, es un ejemplo de que tú has luchado un montón, te has caído, como has dicho muchas veces, y te has vuelto a levantar. Y esto, a mí me encanta mucho que demos este tipo de visiones porque te voy a decir una cosa antes de terminar, que yo me encontré un vídeo hace poquito en el Instagram de una chica que dice, Buah, yo un día llegué y ya no me quería levantar de la cama porque yo me obsesionaba mucho con ser delgada, tal, no sé qué, con la alimentación. Llegó mi madre, abrió la persiana de mi habitación y yo le dije, yo no me quiero levantarme de aquí, ¿sabes? Entonces, claro, yo la escuchaba a ella y digo, wow, ¿qué tendrá que estar pasando por la cabeza de esa chica para llegar a ese punto de no querer vivir, ¿sabes? Levantarte, ¿no? Que sentir que estás vivo, que no quieres estar, ¿no? Entonces yo me encanta que haya gente como tú que cuente esta versión para demostrar a la gente que, bueno, que cada uno tiene sus cosas, pero que, como tú has dicho, que se puede conseguir un montón de cosas en la vida. Y se puede conseguir todo lo que tú te propongas. Entonces, si tú no te pones límites, pues para adelante. Ok. Pues ya te digo yo que me lo he pasado yo aquí me lo he pasado muy bien, yo he estado muy a gusto y espero que la gente pues haya podido ver, como digo, esta versión de la vida y que bueno, que no pasa nada, que si estáis pasando momentos difíciles, pues nada, ya sabéis que aquí tenéis un ejemplo perfecto de, s- de superación. Estoy ahora haciendo un programa de desbloquear las emociones para ser mucho más feliz, porque cuando uno se da cuenta de las emociones que tiene, pone nombre a las emociones y aprende a gestionar las emociones, la que sea, pues puede ser muchísimo más feliz. No, yo totalmente de acuerdo. Además que yo, el nombre del podcast que tengo que he puesto detrás del miedo, precisamente va muy acorde con lo que estás tú diciendo, porque después de enfrentarme a mi miedo que yo tenía de hablar en público, ¿vale? Eh, yo descubrí y dije, wow, pero si es que ahora es cuando he sido yo más, de verdad soy feliz yo ahora mismo, ¿sabes? Es como digo, wow, toda la vida intentando huir del miedo, pero en verdad lo que hay que hacer es enfrentarse. Yo digo que los miedos están para atravesarlos, porque cuando tú atravesas el miedo, te conviertes en otra persona. Efectivamente. Y te das cuenta de lo valioso que eres, de lo que vales, y el miedo se va haciendo más pequeño. En cambio, si huyes del miedo, el miedo se va haciendo más grande y te puede. Y al final maneja tu vida. Sí, sí, totalmente. Si no, yo no estoy ahí contigo ahora aquí hablando, la verdad.
O sea que fijaos, si merece la pena enfrentarse a los miedos. Bueno, pues un placer, Paloma. Encantado de haber estado aquí contigo, la verdad. Que tengas un buen día. Adiós. Adiós.